Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto recibirte nuevamente aquí en el Espacio Férico. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Isa. Buenas tardes a todos nuestros amigos de Espacio Férico. Pues muy bien, muy alegre, muy a gusto de tener un nuevo programa, ¿no? Un nuevo en vivo de Espacio Férico. Me da muchísimo gusto de nuevo, un nuevo en vivo. No sé, me emociona hacer este tipo de videos que pues debido a la cuarentena estamos encerraditos y no tenemos de otra. Entonces, como no podemos salir y viajar, pues ahora, qué mejor que nos dediquemos a contarles algunas de nuestras experiencias a nuestros amigos sobre aquellos viajes memorables que hemos estado haciendo. Todavía hasta diciembre del año pasado estuvimos viajando y siempre encontrándonos con todos estos seres fantásticos y mágicos de México. Entonces, bueno, en esta ocasión toca el turno a las sirenas mexicanas. Sí, Isa, un tema muy interesante, un tema muy desconocido a nivel mundial, porque cuando se tratan este tipo de temas, está muy centrado en la casuística, vamos a decir, pues europea, básicamente, y en la historia europea. Entonces, mucha gente no sabe, no tiene noción de que esto es algo que ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo en México. Así es. Creo que en el viaje más reciente que hicimos, en donde hay una manifestación de una sirena, nos encontrábamos en Veracruz, específicamente en la hermosísima ciudad de Orizaba. ¿Recuerdas que fuimos a la laguna donde se comenta, hay leyendas acerca de una sirena que habita en dicha laguna? Claro, claro, me acuerdo un viaje también muy interesante, muy bonito, pero sobre todo, pues muy mágico. En Así es. especial en la ciudad de Orizaba. ¿Recuerdas cuando llegamos, cuando andábamos antes de ir a ese lugar donde está la sirena? Pues había esta neblina y una neblina muy densa, muy tupida, que hacía increíblemente mágico, muy mágica esa experiencia, ¿no? Y es que los encantos mexicanos son todas aquellas manifestaciones de seres fantásticos que habitan en los diferentes pueblos y ciudades de México. Y uno de los encantos es precisamente el de la manifestación de las sirenas. Y están muy vinculados, como siempre lo hemos comentado, a los lugares donde hay humedad y donde hay agua. Y este es el caso de Orizaba, que es una ciudad en Veracruz que no está tan cerca del puerto, no está tan cerca de la playa, digamos a unas 2 horas más o menos, pero que tiene muchísima humedad. Y esta se manifiesta tanto en la presencia de ríos y de lagunas, como también en esa neblina que tú comentas. Y, por ejemplo, aquí me gustaría agregar algunos detallitos también, pues, de dónde vienen las etimologías de sirena y todo esto, ¿no? Y ahorita Claro. lo que estás mencionando de la cuestión de los encantos, me viene a la mente que en algunas lenguas, sobre todo de origen semítico, la raíz sir quiere decir precisamente encanto. Y una de las hipótesis es que la palabra de sirena como tal viene de la palabra sir, que significa encanto o encantamiento. Es algo también muy interesante. Y en ese sentido, ¿cómo son las sirenas mexicanas y de qué forma son diferentes a las sirenas europeas, Adrián? Bueno, vamos a decir, aquí estamos hablando de estereotipos, ¿no? Muy establecidos. Por ejemplo, las sirenas en tiempos clásicos, tiempos grecolatinos, se habla y se dice que en realidad eran, vamos a decir, mujeres mitad, eh, mitad ave, mitad mujer, mitad humano, mitad ave, ¿no? Tal como sirenas, normalmente nosotros lo tenemos ya muy establecido, que es una mujer combinada con cola de pez. Pero en algunas, vamos a decir, en algunas culturas existen diferentes combinaciones. Inclusive en textos antiguos, también de origen europeo, inclusive en origen oriental, pues existen estas combinaciones de mujer con algún tipo de, vamos a decir, de serpiente, con cola de serpiente. Algunos tienen, por ejemplo, en el norte, hacia el Ártico, pues tiene la mitad, es de foca. Algunos, es interesante también en algunas partes de África, tienen combinaciones con cuerpo de cocodrilo. O sea, es muy interesante. Pero específicamente a lo que me preguntas,
en el contexto mesoamericano, en el contexto mexicano, pues la gran mayoría es una combinación de mujer con cuerpo de serpiente. Sí, específicamente de serpiente de agua. Estas víboritas, que es bien gracioso, pero no sé si en tus tiempos te pasaba, pero cuando yo era niña, en la primaria, llegaban a veces algunas señoras o señores vendiendo pececitos. Y entre los pececitos traían los peces en cubetas. Y entre esos pececitos era muy común que llegaran con pequeñas serpientes de agua, eran serpientes mexicanas, y eran serpientes que tenían anillos amarillos y negros. No eran tan grandes, eran pequeñas las que vendían, pero después se hacían, iban creciendo y se hacían serpientes bastante grandecitas. No sé si alguna vez tuviste alguna No, serpiente de claro. agua mexicana. No, claro que Platícame. tuvimos, jugamos de niños, yo creo que todos los que éramos niños, al menos de los 80s para atrás, tuvimos dentro de nuestras mascotas, pues algún tipo de serpiente de agua. Incluso yo Sí. puedo platicar el caso de una serpiente que precisamente, o sea, la compramos de chiquita, estaba así chiquita, chiquita, pero se nos perdió. Y yo no sé qué, habrá pasado algunos meses, a lo mejor un año, año y medio, y volvió a aparecer. No sé de dónde habrá salido, pero ya era así grandota. Y ¿En era, serio? incluso era muy salvaje y nos daba mucho miedo, ¿no? Porque no la podíamos agarrar y tenía una mirada pues así medio, medio malévola, ¿no? Y de repente así como apareció, se desapareció, ya no la vamos a ver. Yo creo que se fue al drenaje o qué sé yo, ¿no? Alguna coladera. Pero pues todos los niños de aquel tiempo jugamos con las Con serpientes las de agua. serpientes de agua mexicanas, ¿verdad? Que, Estaban que tan bien. agrego, ay, Ajá, adelante, perdón, adelante. que Sí. agrego que precisamente como todavía muchos vivíamos en contextos rurales o en las afueras de las ciudades, o vamos a decir ciudad que acababa De de urbanizarse. construirse, que era Ujú. alguna milpa, que era algún campo, pues todavía había muchos riachuelos, habían muchos cuerpos de agua cuando llovía, donde se hacían este tipo de animalitos. Sí, Y así entonces es. ajá. Y eso nos permitía pues tener un contacto más directo con ese tipo pues jugar, ¿no? Con estos animalitos. Yo creo que todos los que somos más o menos de la edad conocimos esas serpientes de agua y otros animalitos, ¿no? Porque estábamos muy vinculados a los bichos de aquella época. Yo creo que los niños actuales no tienen ese contacto con bichos. O sea, en cada época se van presentando como los nuevos bichos. Ahorita, por ejemplo, he notado que tal vez los hámsters, ¿no? Que son los que tienen los niños, los conejitos estos enanos, pero los bichos con los que nosotros jugamos eran bichos un poquito extremos porque pertenecían precisamente a estas zonas rurales o semirurales y a sus lagunas, a sus riachuelos. Tal es el caso también de las tortugas, ¿no? Tú por ahí tienes una anécdota muy graciosa con una tortuga. No sé si esté permitido que nos comentes la historia de la tortuga asesina. Pues rápidamente se las comento, ¿no? Que cuando éramos chicos, estamos hablando, eso fue como en el 87, 88, precisamente a un lugar cerca de nuestra casa fuimos a comprar, nosotros tenemos mucha la costumbre de adquirir animalitos, como estaba ahorita platicando. Y en una ocasión, pues compramos también así con un señor que vendía, una tortuga, pues tenía un tortuguero y nos dice mi hermano, ay, yo quiero la más grande, quiero la que se vea más feroz, ¿no? La que se vea, como decían en el lenguaje mexicano, la más maldita, ¿no? Sí. Entonces le dio una tortuga que sobresalía, que era muy diferente al promedio de las tortugas, ¿no? Por su tamaño. Y entonces me acuerdo que se la dan en la bolsita y pues ya la pagamos y todo, íbamos bien felices con la tortuguita, íbamos, no sé, 10, 15 metros yo creo, del lugar donde la estaban vendiendo, Del puesto. del puestecito. Pues imagínense, ya la tortuga era tan feroz que se estaba comiendo la misma bolsa donde venía, o la habían dado, ¿no? Y todos, ¡ah! Pues apenas Sí. íbamos como 10, 15 metros y que nos regresamos. Oiga, mejor me puede dar una tortuguita, una más chiquita, porque ya era tan voraz y se retorcía y era como como Godzilla en una bolsita, ¿no? Entonces, pues mejor la regresamos, ¿no? Hablando de Godzilla, ¿tú recuerdas la tortuga que tenía mi vecino en un estanque? Una tortuga Ajá. lagarto tremenda, que creció enorme y que era tan grande, de estas tortugas lagartos de caparazón pequeño, pero que abren la boca así, que en algunos videos muy populares en YouTube aparecen destrozando sandías.
Y esa la Ajá. teníamos aquí con el vecino, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué clase de mascota? Pero eso se debe precisamente a que en este contexto mexicano de los 80s y antes, pues era muy común que todos los niños tuviéramos ese contacto con los bichos. Y esto también tiene que ver con los ajolotes, las ranas, todo lo que andaban pescando los niños y con el contacto tan común con todo ello. Y de ahí provienen, de todo de esta presencia acuática, provienen los encantos. De hecho, en México se considera que hay encantos donde hay agua. Y cuando el agua se seca o se contamina, dejan de existir los encantos. O sea, siempre van a estar vinculados al agua. De ahí que para nosotros como mexicanos sería muy importante el cuidado del agua, sí por intereses ecológicos, pero también por intereses en el mantener nuestras tradiciones vivas y también nuestras leyendas y nuestro folclore. Entonces, parte de ese folclore precisamente, pues, es de las sirenas. Entonces, bueno, preparamos un pequeño video, Adrián, vamos a verlo y luego regresamos más de esta interesante conversación. ¿Te parece bien? Perfecto, Isa. Ok, vamos entonces a verlo. ¿Me dices, Adrián, si se escucha? ¿Sí se escucha? No lo escucho. No, se escucha. Veo el video, pero no lo escucho. Vamos entonces a volverla a colocar. Ah, algún problema técnico. Pero ahorita lo vamos así ocurren las transmisiones en vivo. Adelante. Ahí creo que ya lo vas a poder escuchar. Tú me avisas, Adrián, si se escucha. Hoy quiero platicarles acerca de las sirenas, esos seres mitológicos que, como en otras partes del mundo, también habitaron en México. Se dice que las sirenas del mundo prehispánico eran mitad mujer y mitad serpiente de agua, es decir, un tipo de serpiente que es de color oscuro, más bien negro. Estas sirenas prehispánicas habitaban tanto las lagunas de agua salada como los lagos y los ríos de agua dulce. Se les representaba como mujeres muy hermosas que solían enamorarse de los pescadores o de los jóvenes de los pueblos cercanos. Una vez que una sirena se enamoraba, podía convertir su cola en piernas y salir a buscar al hombre del que se había enamorado. En ocasiones, cuando estas sirenas estaban de buen humor, ayudaban a los pescadores a tener una pesca productiva, pero cuando estaban de mal genio, podían ser muy peligrosas y podían generar que algunos de estos pescadores se ahogaran o que desaparecieran en el fondo del mar para nunca más volver a ser encontrados. De tal forma que cuando una sirena se enamoraba y convertía su cola de serpiente en piernas, y salía a buscar al joven del que se había enamorado, si este joven no correspondía a su amor, muy probablemente su final sería en el fondo de algún lago o laguna. Cuando los españoles llegaron a México y se produjo la conquista, y ya en la época colonial, los mitos, las leyendas y en general el folclore de los pueblos empezaron a hablar de que estas sirenas ya no tenían una cola de serpiente, sino que ahora eran representadas con una cola de pez. En ese momento, también se hablaba de que tenían rasgos hermosos prehispánicos, pero hubo también testimonios de sirenas con rasgos más bien europeos. Muchos de los testimonios acerca de la presencia de las sirenas mexicanas hablan de que han sido vistas durante la noche de San Juan, es decir, el 24 de junio. Y hay historias muy interesantes sobre algunos hombres que se encontraron con alguna sirena que les pidió llevarla a cuestas hasta alguna iglesia cercana, para que de esa manera alguna maldición que cargaban ellas se acabara. Esto es muy similar a la presencia de las encantadas en Europa, mujeres que por alguna maldición han terminado siendo hadas y que requieren de un valiente que las lleve a cuestas hasta algún lugar específico, siempre sin voltear hacia atrás. Sin embargo, en muchas de las historias mexicanas se habla de que estos hombres valientes que se atrevieron a cargar a la sirena para llevarla hasta una iglesia y de esa forma terminar con el hechizo, en algún momento, aterrados por los extraños sonidos que estas mujeres emitían o que se emitían en el mundo, pero
A sus espaldas volteaban para encontrarse con que estas mujeres se habían convertido totalmente en serpientes. Es interesante observar que, como en el resto del mundo donde se habla de las sirenas, estamos también tocando un punto arquetípico de las mujeres. Es decir, aquella situación por la cual tanto se habla de su belleza, como también de la posibilidad de que esa belleza se convierta en algo monstruoso y maléfico que puede tentar a los hombres y de esa manera dañarles. Muy interesante es el hecho de que estas sirenas enamoran a los hombres, los atraen y los pueden ahogar. Es decir, como en otras historias alrededor del mundo, siempre la sirena representa esa parte pasional que puede generar la debilidad de los hombres hasta hacerlos caer en sus redes, en las redes del peligro que representan las mujeres. Algo muy arquetípico y común en muchas de las historias donde se habla de los seres féricos, estos seres en forma femenina que son capaces a través de su atractivo sexual atraer a los hombres hacia la desgracia. Ok, Adrián, ya regresamos. Hola, hola. Bueno, bueno, hay varios temas a tocar ahora que hemos visto el video. El primero es el hecho de que estábamos comentando en esta primera parte de la presencia de sirenas mexicanas que son mitad mujer y mitad serpiente de agua. Y como la serpiente de agua tiene la característica de tener la cola de anillos entre amarillo y negro, y también de esa presencia un poquito dual entre aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos vinculados al agua, a lo mágico, pero también esa parte negativa y misteriosa, muy presente también en todas las representaciones arquetípicas de los reptiles y específicamente de las víboras, ¿no? Todo tipo de serpiente. Entonces la vinculación entre las mujeres y las serpientes, no nada más la vemos aquí en México, también en Europa. Algunas hadas muy famosas tenían este mix mujer y serpiente. Y tal es el caso de la famosa Melusina, ¿verdad? Claro, de la famosa Melusina, que es un mito fundacional para algunas culturas muy antiguas, inclusive prearias de Europa. Es un culto muy, muy, muy antiguo. Inclusive se menciona esa cuestión muy interesante, que en tiempos estamos hablando ya de posiblemente el Mesolítico o el Paleolítico, de varias partes de Europa se llevaban, de cuenta, conchitas, conchitas así, conchitas de mar, hacia una parte del, más o menos lo que viene siendo el norte de España, un lugar que le decían la Finisterre, y porque han encontrado los arqueólogos un montón de acumulaciones de esas conchitas, ¿no? Que no saben realmente qué culto era además, pero algunos lo ven como que era un culto a Melusina. ¿Por qué? Porque Melusina está muy relacionada con estas entidades, vamos a llamarles femeninas, que salen de la espuma del mar, que salen de las olas, como por ejemplo Afrodita, como Venus, como la misma, en diferentes tradiciones le llaman Maya, le llaman María, le llaman Llama, por ejemplo en las tradiciones semíticas, ¿no? Estas entidades que están muy relacionadas con el mar, salen del mar y le traen a los humanos alguna especie de verdad metafísica, una especie de salvación, una especie de redención. Y muchas veces es el clásico tema de la redención por el amor, que aquí lo vamos a ver mucho en las sirenas mexicanas. Así es. ¿Por qué, Adrián? Bueno, desde mi punto de vista, vamos a ver, ¿cómo es la tradicional sirena mexicana? Bueno, las sirenas mexicanas muchas veces no están en el mar, sino que están habitando lagunas, ríos e incluso fuentes. Donde nace el agua, los ojos de agua, también vamos a ver muchísimas sirenas. Y hay muchas. O sea, el mito de las sirenas en México está presente en prácticamente todas las poblaciones y ciudades donde hay un ojo de agua, ¿sí? Entonces, hay tantas sirenas como lagunas. Estas lagunas, lamentablemente, se han venido secando y contaminando desde más o menos mediados del siglo XX y posterior. Pero anteriormente estaban ahí y era muy común que la gente pues directamente tomara el agua de los ojos de agua que se encontraban en sus poblaciones o muy cerca de sus poblaciones. De tal forma que vamos a ver muchas sirenas muy famosas. Adelante, Adrián, dime.
Aquí quiero agregar algún dato interesantísimo, que lo habíamos platicado en el programa anterior de humanoides, como muchos de estos lugares que anteriormente habían sido algún cuerpo de agua, que han sido desecados sobre todo en el siglo XX, curiosamente son lugares en donde empieza a haber avistamientos de diferentes seres que tienen que ver ya dentro del contexto de lo extraterrestre, ¿no? O de los humanoides de otros planetas que habíamos platicado en el anterior. ¿Recuerdas el caso? A mí se me hace el caso muy llamativo, el de los albañiles de Iztapalapa, que Sí, con vieron estos esta entidad. seres. Pero curiosamente, esta entidad estaba vestido, tenía vamos a llamarle un disfraz, que era como de pez, que eran como de escamitas de pez. Ujú. Entonces vamos a ver cómo esto evoluciona y hay ciertos elementos acuáticos que aparecen en estas entidades, pero se hacen pasar o están dentro del contexto de lo extraterrestre. Así es. Qué interesante, porque entonces, dependiendo de la época, como lo hemos visto anteriormente, dependiendo del momento histórico, va a ser la interpretación de las personas acerca del humanoide que están observando. En el caso específico de las sirenas, son humanoides acuáticos como se han visto en muchísimas culturas alrededor del mundo. Adelante, Adrián, dime. ¿Recuerdas también? Bueno, quiero ahorita agregar lo de la Clanchana de Ah, Metepec, claro. que Ujú, precisamente algo comentamos, que también era un lugar del Metepec, un lugar de lagunas, un lugar que se desecó no hace mucho, ujú. pero que todavía persisten mucho las leyendas o las historias de la Clanchana, que también era una entidad, era una sirena. Pero curiosamente, ese mismo lugar, pues hay muchos fenómenos de esferitas de luz, está el famosísimo ese entidad de la que platicábamos, que salió de los campos de maíz, y ese tipo de cositas, ¿no? Así es. Y bueno, al respecto, aquí en Puebla hay una leyenda bien bonita, bien interesante, la sirena niña de Aljojuca. ¿Tú te sabes esa leyenda? ¿Sí? ¿Has escuchado acerca de la Elisa, a sirena ver, niña de Aljojuca? claro que la conozco, pero yo creo que tú eres la experta, ¿no? En Aljojuca. A ver si nos Es puedes que, comentar. bueno, lo que pasa es que a mí me apasiona esta leyenda. Ya hace Ujú. unos 2 años fui junto con mi familia y con uno de mis sobrinos a un parque temático que se encuentra por la región donde precisamente está la laguna. Y cuando íbamos rumbo a este parque temático, encontramos tremendo cráter enorme. Se trata de un cráter que antiguamente era volcánico y que está extinto y que se llenó de agua y se convirtió en una laguna. El lugar está repleto de leyendas. Entre las leyendas se comenta precisamente la de la sirena de Aljojuca, que es una de las sirenas mexicanas que a mí me llama más la atención. Pero además en este lugar vamos a ver la presencia constante de esferas. Hay quienes dicen que se ven ovnis, ahora ya la interpretación moderna es de ovnis, pero antes era la interpretación de las famosas brujas, estas bolas de fuego, luces que andaban por encima del cráter. El cráter es muy grande, son varios kilómetros que tiene ese cráter. Pero como te comentaba, hay muchas leyendas. Se cuenta de un gato negro que habla, que han tratado de capturar, dicen, y que no es posible capturarlo. Se habla de tesoros que se encuentran ahí, dentro de la laguna. Pero vamos específicamente con la famosa leyenda de la niña sirena de Aljojuca. Bueno, para comenzar, se trata de una niña, una pastorcita, cuyo tiempo, el tiempo histórico, el momento histórico de esta leyenda, pues se ha perdido con los años. No se sabe cuándo fue. Pero se habla de una niña, yo me imagino por la historia, que fue obviamente en tiempos de la colonia. Esta niña era una pastorcita y vivía en un lugar muy seco. Precisamente esa zona es seca, pero como pastorcita cuidaba sus borreguitos. Y en alguna ocasión uno de sus borreguitos se le perdió. Y la niña lo anduvo buscando y no encontraba al borreguito. Horas después volvió el borreguito, pero le llamó la atención que venía mojado. Y en un lugar donde hay sequías, pues eso llamó su atención. Entonces la niña se dio cuenta de que conforme pasaban los días, el borreguito se perdía en algún momento cuando los llevaba a pastorear. Y este borreguito regresaba mojado. Después de varias incursiones del borreguito, así hacia los matorrales y que se perdía y luego regresaba mojado, la niña decide seguirlo. Cuando la niña lo sigue, se topa en algún lugar donde hay una pequeña como charquito. Entonces la niña va hacia el charquito
Y cuenta la leyenda, que la niña al pisar el charquito se va hacia adentro de dicho charco, porque en realidad pues no era tan pequeño el charco, ya era profundo. Y de ahí empieza a surgir más agua mientras ella se ahoga, ¿sí? Bueno, este nacimiento de agua se convierte en el cráter del Jojuca. Y el alma de la niña no muere, sino que ella se transforma en la famosa niña sirena de Aljojuca, una sirena mexicana que tradicionalmente es muy conocida, muy famosa. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene interesante esta niña sirena? ¿Sí? Que hasta la fecha hay quienes aseguran que se sigue viendo, que hay avistamientos, sobre todo en la noche de San Juan. Lo interesante de esta niña sirena es que se dice que ninguna mujer se ha ahogado en dicha laguna, porque si alguna mujer se cae al agua, ella la rescata, la saca del agua y evita que las mujeres se ahoguen, cosa que no pasa con los hombres. Esta sirena no enamora, no es una sirena del tipo de las que son celosas, posesivas, no, esta es distinta. Esta simple y sencillamente es una sirena muy joven que tiene esa característica de salvar a las mujeres. Pero con los hombres la cosa es distinta. Si un hombre se cae a la laguna del Jojuca, la sirena no lo va a rescatar. Entonces, se dice que en la laguna ha habido muchos ahogamientos de hombres, pero de mujeres, ninguno. Entonces, es una sirena, digamos que solidaria. La palabra solidaridad entre mujeres se llama sororidad. Bueno, pues es un caso de sororidad férica, ¿no? Eso es lo interesante con la sirenita del Jojuca. Y bueno, pues esa es la leyenda, ¿no? De la sirena del Jojuca. ¿Tú qué sirenas mexicanas conoces, Adrián? Bueno, me puedo hablar de varias, pero ahorita lo que me dices de la cuestión de las sirenas salvando personas, aquí está muy arraigado también en México la cuestión, lo contrario, las sirenas que ahogan a las personas, que inclusive si no las ahogan, al menos les roban el alma. Eso está muy asociado a lo que ya habíamos platicado en otros de los programas, con el susto y el espanto, que les roban el tonali, que les roban el espíritu o el alma. O sea, logran sobrevivir a una experiencia de ahogo, pero quedan como de cuenta ya un poco, pues ya con una cierta enfermedad, ¿no? Con una cierta, con un problema psíquico, que los va llevando después a un daño orgánico. De casos así, es que es inmenso, y a cualquier comunidad, yo creo que originaria donde vayamos, pues vamos a encontrar siempre historias de las sirenas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, por ejemplo, también una de las variantes de las sirenas que se me hace interesante platicar, a lo mejor son historias como tipo de la Huitzol. Claro. Sí, que también es un ser, una entidad, también muy relacionada con las sirenas o con esas entidades de las aguas, las entidades que, vamos a decir, el Ahuitzol básicamente se le conocía también en lo que era el antiguo lago de Texcoco. Así es. Era un tipo de entidad, algunos lo veían como un perro, como una especie de... Entre perro y chango, ¿no? Con garras, felino, algo así. O sea, había varias descripciones, era más o menos medio animaloide. Uh-huh. Con rasgos, a veces algunos llegan a ver entre humano y algún tipo de animal. Sí. Pero curioso, se me hace muy interesante, y eso lo vamos a encontrar dentro de los mitos de las sirenas, va a ser una constante, los lamentos, los cantos de las sirenas. Ya ves, Isa, como por ejemplo, si nosotros vamos al contexto mediterráneo, inclusive en la Odisea y en algunas historias que nos llegan por fuentes grecolatinas, es muy llamativo, o es una constante, la cuestión de los cantos que utilizan para atraer a los hombres y ahogarlos, o a veces, inclusive a veces comérselos, ¿no? Pero básicamente ahogarlos. Y aquí en México se me hace muy llamativa esta cuestión de cómo varias sirenas utilizan los cantos y los lamentos para atraer a los hombres. En este caso, el Ahuitzol, curiosamente se decía que era como que lloraba, que era como una niña que lloraba, o un niño que chillaba. Entonces la gente se acercaba pues a la orilla del lago de Texcoco en específico, y pues se lo jalaban. Bueno, para quienes no son mexicanos, ¿dónde se encuentra el lago de Texcoco, Adrián? O dónde se encontraba, ¿no? Incluso se encontraba, ¿cierto?
hubo la polémica, estaba un aeropuerto ahí que acabó con lo que quedaba del lago de Texcoco, ¿no? Sí. Prácticamente lo secaron, ¿no? Y secaron a la Entonces, Huitzotl junto con... pues sí, y se me hace muy interesante porque emparejado con diferentes entidades tipo de humanoides, de sirenas, pues hay toda una fauna de animales féricos, ¿no? Que también las acompañan. Claro. Por ejemplo, el famoso en el Valle de las Siete Luminarias, en el Valle de Santiago, en Guanajuato, pues está el famoso Chan Chan, que también es una entidad, algunos dirían ya en un contexto criptozoológico, en un contexto, vamos a llamarle científicoide, pues lo asocian con un plesiosaurio, ¿no? Pero tiene ciertos comportamientos muy parecidos a este tipo de entidades. Y aquí me gustaría agregar mucho esta cuestión de cómo está también muy relacionado las sirenas, las entidades acuáticas féricas y el mito, bueno, no el mito, como tal, los testimonios, las historias que hay sobre la Llorona y entidades parecidas. Y es que estas entidades también, si bien la sirena, desde mi punto de vista, la sirena es aquella que es mujer y mitad serpiente especialmente. Ajá. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Después de la conquista, ya en la colonia, se empiezan a ver las sirenas con cola de pez. Pero antes, todas las sirenas tenían la cola de serpiente. O sea, hay una transformación. Así también con su aspecto físico. Las sirenas prehispánicas tenían rasgos prehispánicos. Y después de la conquista se empieza a hablar de sirenas con rasgos europeos. Entonces es como cambia en el imaginario popular la presencia de las sirenas. Pero bueno, continuando con esto, sí, adelante, Adrián. Dime. Bueno, y es que aquí tenemos un ejemplo clarísimo del glamour, de cómo estas entidades utilizan una especie de escaneo, un escaneo mental, como tienen la habilidad telepática muy amplificada y nos pueden leer la mente, cómo utilizan elementos de nuestra psique para poder conformarse o poder cambiar de forma en base a nuestro contexto cultural, ¿no? Es muy interesante esa cuestión. Y también, no sé, y me gustaría agregar también aquí que muchas sirenas están muy relacionadas con las apariciones marianas. Así es. Con la Virgen, con inclusive la Virgen de Guadalupe. Y eso es lo que ibas a comentar. Adrián, eso es lo que ibas a comentar cuando hablabas precisamente de la Llorona, ¿sí? De la Virgen de Guadalupe, del resto de hadas mexicanas. Porque si te das cuenta, todas las hadas mexicanas, es decir, todos los espíritus femeninos féricos mexicanos están vinculados tremendamente con el agua. Y en ese sentido, habrá los que tengan aspecto de mitad serpiente, mitad mujer, y los que son completamente mujer, pero que están, que salen incluso del agua, porque la Llorona sale del agua y luego vuelve a entrar al agua, y otras muchas entidades de este tipo. Adelante, Adrián, dime. Por ejemplo, aquí se me hace interesantísimo en ese contexto que estás platicando, Isa, el caso de la Coatlicue. Claro. La Coatlicue, que es una de las advocaciones o una de las entidades que están muy relacionadas con la Virgen de Guadalupe, antes de los españoles, que su nombre quiere decir, ¿no? Con vestido de serpiente. O sea, y un vestido de serpiente nosotros lo podemos interpretar como cola de serpiente. Así es. Inclusive el mismo, si nosotros analizamos etimológicamente el nombre de Guadalupe, que quiere decir algo así como Coatlupe, quiere decir con cola de serpiente. Es muy poco conocido, pero también quiere decir cola de serpiente. Es una de las hipótesis en lo referente a lo que significa el nombre, ¿sí? Pero volvamos a todas las presencias marianas, a las hadas mexicanas, o sea, siempre vinculadas con un lugar donde hay agua. Este puede ser un lago, una laguna, un río, el mar también hay sirenas en el mar mexicano, pero a mí me llama la atención que la mayoría de las sirenas en canto se encuentran más bien, no necesariamente en las playas y en el mar, sino entre las montañas, en los valles, ¿sí? Y en ese sentido, hay otras entidades también muy vinculadas al agua. Al principio del video comentábamos de la sirena de Orizaba, de la laguna de Orizaba. Y también en Orizaba se habla de otras entidades muy vinculadas al agua, como es el bebé perdido, ¿no? De Orizaba, el famoso bebé perdido. ¿Te acuerdas de él? ¿Nos quieres comentar un poquito de quién es el bebé perdido?
Bueno, aquí este es un caso también de, yo creo, de los más clásicos de Orizaba. No recuerdo ahorita tanto los detalles, pero también tiene que ver con una entidad, fíjate cómo está relacionada con el ahuizotl, ¿no? Una entidad que es como un bebé, que llora o chilla como un bebé, pero en realidad la gente lo veía como una especie de demonio, como una especie de entidad también acuática, que también, pues vamos a decirlo, realmente el objetivo de este ser era arrastrar a la gente al agua, ¿no? E inundar toda la ciudad. Decían que Claro, si el claro. bebé, alguien lo encontraba, porque aparecía como aparentemente un bebecito, ¿no? Un niño chiquitito. Y si lo llevaban dentro de una iglesia en el centro de Orizaba, lo que iba a suceder es que toda la ciudad se iba a inundar. Esa sería la maldición que caería junto con la llegada de ese bebé a la iglesia. Dime, Adrián. Y aquí algo muy interesante dentro de las sirenas, en el contexto internacional o mundial, algo que las caracteriza, y por eso utilizan mucho vamos a decirlo, el símbolo del espejo, de traer un espejo, es que tienen el don de la profecía. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver mucho en el contexto europeo, de que cuando se aparecían profetizaban sobre todo catástrofes. Pero curiosamente en el contexto mexicano, y por ejemplo aquí, como comentas en Orizaba, y en otros casos que inclusive se me han hecho muy, muy claros, dentro en el norte de Puebla, en partes de Veracruz, y en partes de todo lo que tiene que ver con el México que colinda con el Golfo de México, antes de grandes huracanes, antes de grandes catástrofes provocados por precisamente este tipo de tormentas tropicales y demás, se habla mucho de que aparecen entidades acuáticas, en este caso sirenas, en diferentes contextos, que profetizan que va a haber una hecatombe o un catástrofe de tipo acuático, o sea, una inundación. O sea, tenemos también desde el México prehispánico hasta el México contemporáneo, diferentes historias que nos hablan o nos platican de calamidades provocadas sobre todo por huracanes que son profetizadas por estas entidades. Así es. Algo, Es que algo, algo, están vinculadas a las tormentas, a los huracanes, a las inundaciones. Cuando algún pueblo se inundaba y fíjate se perdía, cómo dejaba de es existir, había algo, una sirena. De hecho, no sé si recuerdas, pero hay leyendas en las cuales se habla de que si un pueblo se inundaba, ¿sí? Hasta, no sé, por ejemplo, si había una tromba y el pueblo terminaba inundado, o si se rompía una presa y el pueblo terminaba inundado, muchas veces se decía que lo que había sucedido es que el capricho de alguna sirena se había enojado, algo había pasado con la sirena y ella, como castigo, había llevado a que dicho pueblo terminara con esa situación crítica o bajo el agua, ¿no? Dime, Adrián. claro, claro. Y tiene, también se me hace muy interesante dentro de ese tipo de contextos de lo que es el Ujú. México profundo, como también muchas pirámides fueron construidas precisamente sobre pozos de agua o cavernas con su respectivo afluente, ¿no? Acuático, ¿no? O sea, que ya de tiempos inmemoriales, como eran mágicos, precisamente por esa existencia del agua, esa agua que salía o brotaba de la tierra y se construían las pirámides. Pero también se me hace muy interesante cómo dentro del contexto europeo, muchos complejos megalíticos e inclusive ya vamos a decir en el contexto cristiano, muchas catedrales, sobre todo las grandes catedrales del tiempo góticas, están construidas precisamente también sobre vamos a decirlo, sobre estas cavernas de agua, ¿no? Y que tenían desde tiempos inmemoriales su aparición, o vamos a decir su personificación, pues como sirena o como un ser acuático femenino, ¿no? Es también una cosa muy interesante. Aquí vemos otra relación como el culto mariano surge vamos a decir, de ese tipo de entidades femeninas relacionadas con el agua, ¿no? Muy interesante. Y aquí en México está a flor de piel, ¿no? Así es, está lleno de ese tipo de leyendas. La que te comento de una niña sirena también que pues está enojada, es un capricho en realidad el que hace y inunda todo un pueblo, es una leyenda que viene del estado de Hidalgo, que es un estado que también se caracteriza por tener muchísima agua. Entonces, si te das cuenta, el estado de Veracruz, el estado de Hidalgo, son varios estados los que tienen agua, ¿sí? Y es ahí donde están presentes esas sirenas tan famosas. Dime, Adrián.
También puedo platicar yo ya como experiencia personal, en una ocasión que fuimos a una casa de campo que estaba en el Valle de Morelos, que bueno, nos pasaron, estaba pues, vamos a ir en un lugar boscoso, en un lugar también un poco aislado, un lugar oscuro. Recuerdo mucho esta cuestión que está relacionada con lo que estamos platicando. Hagan de cuenta que era como una casa cabaña, que estaba al lado de un riachuelo, al lado de un pequeño como río, ¿no? Y durante la noche, recuerdo mucho, esto muy presente porque todos los que éramos, sobre todo niños, lo vivimos, cómo se escuchaban esos lamentos, cómo se escuchaban. Ah, que tanto describen en las cuestiones relacionadas con las sirenas en todo el México, vamos a decirlo, en el México rural, ¿no? O sea, a mí me Así tocó es. escucharlo gran parte de toda la noche. ¿Cómo se llama? Que a lo mejor en el contexto Sí. más citadino hubieran dicho, es la Llorona, pero Y, es el clásico canto mexicano, el cántico de las sirenas. y digamos que una interpretación un tanto científica sería que probablemente algo entre los árboles, la distorsión del sonido debido al agua y los árboles, alguna cuestión así, ¿no? Porque siempre es la explicación que de manera científica se busca. Pero lo que sí sabemos es que en las poblaciones a donde nosotros hemos viajado, existen muchos testimonios de personas que han escuchado este tipo de sonidos y que han visto a estas entidades. Tal es el caso, la más reciente, fuimos a Cuetzalan y ahí pues incluso hasta nos mostraron una grabación de La Llorona, ¿no? De estos sonidos de En la lamentos. cueva, en la Gruta del Duende, ¿no? Así Claro, es. claro, Y tú recordarás que precisamente en la Gruta del Duende, pues también hay un río subterráneo. Entonces, y Cuetzalan claro. está lleno de agua. Y bueno, pues ahora sí vamos a mencionar algunas de las famosas sirenas mexicanas, ¿no? Ya mencionamos la sirena de Aljojuca, la sirena de Metepec, la sirena de Zumpango, ¿verdad? La clanchana. Ajá. Y La bueno, clanchana. hay infinidad de sirenas, algunas que tienen incluso características un tipo, no sé, como vampirescas, porque pues se chupan Claro. a los hombres. Esa es una de sus características también. Pero Uh -huh. fíjate cómo eso también la intercepta o es paralelo a la tradición de las lamias europeas, que también son una Así especie es. de sirena vampiro, que Uh también -huh. le chupan la sangre a los hombres o la vitalidad. Y Fíjate entonces cómo también fíjate, sí, es ese fíjate paralelismo, ¿no? este vínculo que hay entre la sirena que se enamora de algún hombre, va a Ujú. buscarlo y si el hombre corresponde a su amor, su destino, pues entre comillas, va a ser positivo, mientras que ella no se encapriche, porque si ella se pone celosa, el hombre va a terminar ahogado. Y si el hombre no corresponde a su amor, entonces ella directamente lo va a buscar para ahogarlo. Y muchas de estas sirenas además pues son vampíricas, entonces directamente buscan a los hombres o a los niños o a las mujeres al que se acerque al agua para ahogarlo y para chuparle la sangre, ¿no? Que también es otra de las características de las sirenas mexicanas. Adelante, Adrián, dime. Claro. Bueno, también aquí es interesante dentro de la cuestión de las sirenas. No sé si le hago mucho énfasis en eso de las neblinas, porque precisamente leyendo casos que Uh aparecen -huh. mucho en los libros de antropología o de etnólogos, curiosamente también hay esta serie de efectos que nosotros hemos platicado en algunos programas, de algunos factores que tienen que ver con la aparición férica. O sea, eso nos da a entender que es evidentemente férico, ¿no? Cómo ocurren ciertos sonidos, ciertas vibraciones que son los que también la gente luego confunde con los cánticos de las sirenas, cómo ocurren esos como torbellinos, pero sobre todo torbellinos en el contexto del agua, cómo hay esos torbellinos antes de que aparezca, hay como una especie vamos a decirlo, como un torbellino en el agua, ¿no? Cómo empiezan a ver como descargas eléctricas, cómo que la gente los interpreta como rayos, también olores, aromas, y después, vamos a decir, se materializa como tal la sirena, pero curiosamente acompañada también de neblinas muy misteriosas. Y muchas veces la sirena, cuando antes de que se presente ya de una forma como tal de sirena, es una bolita de luz Uh o es -huh. algún tipo de entidad como si fuera un fuego que sale del agua, que sale del remolino, sale de ese remolino
¿no? Vean qué cosa tan interesante. Yo, por ejemplo, aquí hay algunas investigaciones respecto a cuestiones que le llaman el efecto Vortex. Ya voy a entrar a ondas medio cientificoides, que es una teoría de cómo con nosotros moviendo o produciendo grandes vórtices en cuerpos de agua, podemos producir ciertos efectos espaciotemporales, que algunos vamos a decir que vendría siendo como el principio de ciertos túneles, agujeros de gusano o portales interdimensionales. Se me hace muy interesante este punto, porque vamos a ver cómo en algunas partes del mar, aquí, ahorita me estoy ampliando un poquito, pero se me hace interesante este tema, se me hace apasionante, cómo ciertos lugares donde confluyen ciertas corrientes de agua que producen grandes cantidades de agua remolinada, precisamente son lugares donde tradicionalmente se menciona que existen mucho tipo de desapariciones de barcos, aviones y similares. Entonces, vemos aquí como dentro de tradiciones de la sirena, como en tradiciones ya modernas, que inclusive podremos englobar dentro de los triángulos del diablo, triángulos de las Bermudas y demás, cómo existen, vamos a decir, estas cosas comunes, ¿no? Muy interesantes, ¿no, Isa? Ok, Adrián. Entonces, aquí se me hace muy importante cómo dentro de las apariciones de las sirenas también tenemos diferentes efectos físicos que podemos nosotros encontrar en otro tipo de manifestaciones esféricas, ¿no? Muy importante esto. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, ya nada más vamos a comentar un poquito de la sirena de Orizaba, que es con la que iniciamos. Y bueno, tú recordarás que en la laguna de Orizaba se comenta que existía esa famosa sirena. Era muy común que llegaba un viajero y encontraba a una mujer muy hermosa en la laguna. Y ella le decía que tenía una maldición y que para romper con la maldición debía de llevarla a cuestas en la espalda hasta una iglesia. El viajero la iba llevando. Al principio la dama no pesaba mucho, pero conforme se iba acercando a la iglesia, cada vez iba pesando más y más y además escuchaba lamentos terribles a su espalda. La condición era que no volteara para nada, pero la mayoría de los hombres no soportaban esos gritos y lamentos tan espantosos, volteaban y se encontraban con que en lugar de llevar en su espalda a una hermosa dama, llevaban tremenda serpiente monstruosa. Entonces la tiraban y pues no se rompía el encanto, no se rompía la maldición de estas damas que a su vez maldecían a estos hombres y esta maldición los llevaba a lo que tú comentabas, al susto, a la enfermedad emocional que acababa con sus vidas. Esto es lo que sucedía con la famosa sirena de Orizaba, como con muchísimas sirenas en el contexto mexicano, y estas leyendas también están presentes con las encantadas del contexto europeo. Específicamente, pues español, ¿no? Vemos que en España hay muchas leyendas similares. Y bueno, pues también las shanas, ¿no? De allá de la tierra de donde era mi papá, pues también las shanas, pues son otro tipo de hadas que tienen estas características muchas veces de encantadas, ¿no? Y que requieren de que sea un hombre valiente el que rompa con el encanto, que se parece mucho a la leyenda a la mexicana. Podríamos decir que a lo mejor tiene su origen, la leyenda de Orizaba en las leyendas europeas, puede ser si lo rastreamos, pero lo que sí es interesante es el hecho de que hay mucha gente que pues testifica la presencia de estas sirenas. Dime, Adrián. También aquí es interesante algo que hay que estudiar, que se tiene que profundizar, como muchos de estos tipos de manifestaciones, hablando desde el punto de vista lingüístico, aparece la raíz chan. Pero esto, Adrián, la clanchana, la chana, pero esto lo tendremos que dejar, Adrián, tendremos que dejarlo para otro momento, porque el tiempo se nos ha acabado. Y se quería presentar tengo también algunos libros de sirenas, específicos de sirenas mexicanas, que me gustaría mostrar. No sé si haya tiempo. Pues en este corte ya no, pero podemos volver a un segundo corte. ¿Cómo ves si seguimos con un segundo corte? Y claro, seguimos comentando acerca de esta raíz etimológica, Chan, porque también es importante que lo comentes, y finalmente mostramos los libros. ¿Qué te parece, Adrián? Claro, ¿para qué va? Claro, perfecto, estoy de acuerdo. Pues entonces no nos despedimos, simplemente nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos para la segunda parte del video. ¿Ok, Adrián? Bueno, ahorita continuamos.